Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring which persist, often for the individual's entire life and even past to 1 or 2 subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a esta nueva edición, un nuevo capítulo. Estamos en el capítulo 23. Buenas tardes si nos están viendo, saludando o escuchando desde España. Ahora mismito van nuestros titulares del día. En el día de hoy vamos a hablar del miedo a la autocompasión. Estamos en esta semana de la autocompasión y desde luego el miedo, los traumas y muchas cosas a veces nos impiden ser compasivos con nosotros mismos. Vamos a viajar a España para hacer yoga con nuestras compañeras, en este caso con Narayani desde Tenerife. Tenemos una autora invitada esta mañana, una autora que siempre recitamos en la Fundación en muchas de nuestras clases, pero hoy la vamos a tratar más en profundidad. La autora es Judith Butler, con una de sus grandes obras, la comentaremos un poquitito más tarde. Y para acabar, una gran meditación sobre el miedo a la autocompasión. Muy bien, pues si acaban ustedes de llegar y acaban de incorporarte, esto es La Ciencia del Bienestar, capítulo 23. Mi nombre es Concha Pinós, estamos emitiendo desde Centroamérica, desde Panamá. Y me acompañan las compañeras Mariana desde Jalapa en México, Carla Castellanos desde Guate, desde Antigua y Marisol desde Chiriquí en Panamá. Muchísimas gracias compañeras por el programa y vamos allá. Gracias también a ustedes. Empecemos hablando y definiendo un poquito qué es el miedo a la compasión y qué es la autocompasión. Sé que lo hemos hablado mucho, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. No por hablar mucho de un concepto quiere decir que lo hayamos comprendido. Algunas personas equiparan la palabra autocompasión con tener bondad por uno mismo, pero otros lo equiparan con conceptos con ser demasiado suave, ser demasiado blando o no tener el valor de hacer algo y ser un flojo, decimos algunas veces, ¿verdad?
Pero cuando tomamos la definición estándar de qué es la compasión, creo que hay que dos partes significativas. Es como si fuera un sándwich y abriéramos las partes. La primera es la sensibilidad a las causas que nos causan sufrimiento. Y la segunda es el compromiso de tratar, aliviarlo y prevenirlo. Las dos cosas son importantes, ¿verdad? Ser sensible a lo que nos causa el sufrimiento y el compromiso para poder tratarlo, aliviarlo y prevenirlo. Creo que eso no significa solo ser amable, ni ser flojo, ni ser simplemente laxativo o bondadoso. La compasión implica entrar en contacto con el sufrimiento de uno mismo e intentar hacer todo lo posible para poder reducirlo o detenerlo. Les voy a poner un ejemplo. Quizás alguno de ustedes son madre o padre. ¿Qué no haría por arriesgarse a proteger a sus hijos? Haría lo que fuera necesario, ¿verdad? Eso no significa que estarían dispuestos a hacer cosas que estuvieran en contra de la vida de sus hijos o algo que les causara daño, sino protegerles con sensatez. Exactamente ese es el concepto de la autocompasión. La autocompasión significa estar dispuesto a comprender la naturaleza de las cosas que nos causan sufrimiento y a la vez estar dispuesto a ser lo suficientemente valiente como para entrar en contacto en lugar de evitarlo. Ese sufrimiento, cuando nosotros lo evitamos, es algo que crece, pero si nosotros estamos en contacto con él y lo podemos regular, es algo que podemos hacer para comprender, eliminar o prevenir de alguna manera que no nos cause más sufrimiento. Esto no siempre es fácil, lo sé. La mayoría de las personas que van a terapia están ansiosas por aliviar el sufrimiento. Muchas veces, cuando hablamos con nuestros amigos, les traspasamos nuestro sufrimiento. Pero a la misma vez que van a terapia o hablamos con los amigos, somos insensibles a nuestro propio sufrimiento. ¿Cómo se puede querer salir del sufrimiento y a la vez ser insensible al propio sufrimiento? Bueno, eso tiene que ver con la valentía y el coraje. Se requiere una gran motivación para poder ver cuál es tu habilidad para salir del sufrimiento y cuál es tu motivación para estar en el sufrimiento. ¿Están relacionadas habilidades y motivaciones? La respuesta es sí, sí lo están en materia de autocompasión. Debemos de tener conciencia precisa y sensible de aquello que nos causa el sufrimiento, listarlo. Esto me está causando el sufrimiento. A eso le podríamos denominar sensibilidad hacia el sufrimiento. La segunda es que deberíamos de sentir empatía o simpatía, de estar conmovidos por lo que nos causa el sufrimiento y decirnos, esto realmente te está afectando, reconocerlo, ¿verdad? Y ese aspecto de estar conmovidos es hermoso, porque es moverse hacia ti, es lo que te va a llevar a intentar comprender, que es el tercer aspecto, comprender lo que está sucediendo desde diferentes perspectivas. Quizás nosotros no toleramos la angustia, tenemos una angustia muy fuerte y cualquier cosa nos hace sufrir, pero quizás tenemos una mente muy enjuiciatoria y respecto a lo que sucede nosotros le añadimos una capa más al sándwich. Es como tener poca conciencia de lo que somos y agregar más angustia. Cuando agregamos más angustia sin saber muy bien lo que somos, no en función de lo que otro dice o de lo que vemos o no, sino de lo que somos realmente, se activan en nuestro cerebro estrategias de amenaza y de protección. ¿Qué es lo que podríamos hacer para tener más autocompasión y no tener miedo de ella? Primero es ofrecernos cariño y ofrecernos seguridad en momentos en que lo necesitemos. Si alguien tiene dificultades, puede recordar la imagen de muchas madres y muchos padres en muchas especies, cómo se comportan de manera cariñosa con sus crías y les dan alimento, les dan comodidad y seguridad. A este proceso le llamamos en psicología la capacidad de reparentalizarnos.
cómo podemos responder a nuestro propio grito, a nuestro propio llanto de angustia, cómo podemos darnos atención, consuelo, tranquilidad y seguridad. Desafortunadamente, muchos de nosotros hemos tenido experiencias emocionales o interpersonales dolorosas a lo largo de nuestro desarrollo. Puede ser experiencias infantiles en las cuales vivimos la vergüenza, el rechazo, la intimidación o incluso la hostilidad, a veces la negligencia o el abandono. Esto es vivido por la psique como una falta de respuesta. Y muchas personas que sufren de fallos en la autocompasión, que tienen miedo a la compasión, justamente tienen dificultades para comprender cómo desarrollar habilidades asociadas a la misma. Y como consecuencia de esto, lo que hacen es que se bloquean más, tienen muchos más miedos y no pueden dar o recibir la compasión en sí mismos. Estas personas han aprendido a asociar la calidez, la amabilidad, la cercanía o el cuidado con la pérdida, el dolor, la amenaza o el abandono. Es como si en sus circuitos hubiera un circuito de agua caliente y de agua fría junto y hiciera cortocircuito. Este es un problema muy importante, es el problema justo que habla este capítulo del programa, analizar cómo los flujos de la compasión han creado dificultades en las personas. ¿Cuáles son los flujos de la compasión? Hay 3 flujos de compasión. El primero es dar compasión a los demás cuando nos hemos dado compasión a nosotros mismos. Recibir la compasión de los demás cuando podemos recibirla también de nosotros mismos. Y ser benevolente con el acto de dar y recibir. Estos 3 flujos de la compasión se bloquean. El hecho de que se bloqueen y creen resistencias crea el miedo a la compasión. Y cualquiera de los indicadores que he dicho anteriormente, como por ejemplo la amabilidad, la calidez o incluso dar la compasión a alguien, puede el otro responderte de una manera abrupta, amenazadora e incluso maleducada. ¿Por qué? Porque en su mundo interior y el mundo exterior no están alineados. Y esto es muy interesante, cómo nosotros podemos alinear nuestros miedos, bloqueos y resistencias sin crearnos más sufrimiento a nosotros y más sufrimiento a los demás. Como conclusión, quisiera dar algunos consejos en esta primera parte del programa. Lo primero es, observen ustedes qué es lo que le está causando miedo en la compasión. Observen también si esas pautas de miedo, trauma o de falta de habilidad son repetitivas. Y observando cómo se sienten y cómo son esas pautas, pregúntense si pudieran tratarse de una forma menos dura a sí mismos, si pudieran un poco tolerar la angustia sin fusionarse entre las causas que le causan el miedo a la compasión y el acto de recibir la compasión. Si ustedes logran hacer esto, no se sentirán fracasados compasivos, porque de hecho estos bloqueos, estas estrategias de bloqueo son mecanismos de defensa y los mecanismos de defensa se hicieron para protegernos, no para defendernos de nosotros mismos. Esa es la paradoja del historial de las personas que tienen miedo a la compasión. Cuando ustedes experimenten ira intensa, desconfianza, sienten que no se pueden conducir, tienen miedo, sienten lástima en el sentido no constructivo de la palabra y se sienten aislados, paren un momento, respiren, pueden hacer algunos de los ejercicios que hemos venido haciendo y pregúntense, ¿cómo podría darme respuesta a mí mismo, a mí misma, más allá de este miedo, de esta sensación que estoy sintiendo? Muy bien, pues esto era el inicio del programa sobre el miedo a la compasión y cómo desbloquear esos sistemas
que no son tan amables en un momento dado. Vamos a viajar hasta España, hasta Tenerife, con nuestra compañera Narayani. Vamos a aprender quizás cómo el yoga nos puede ayudar a desbloquear los miedos en el cuerpo. Creo que sí, que Narayani tiene algunas ideas. En el yoga tenemos mudras, bandas, asanas, un montón de ingeniería que quizás Narayani nos puede recomendar qué hacer con un cuerpo que tiene miedo. ¿Puede el yoga ayudar a desbloquear el miedo? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes para mí, buenos días para vosotras. La primera recomendación es experimentar. Para quitar a todo desconocido, siempre le tenemos un poquito de miedo. Lo mejor es atreverse un poquito a experimentar. Ajá. Y como tal, vamos a experimentar un poco con nuestro cuerpo. A través de la práctica, pues tanto de las posturas, que es lo que más estamos haciendo, y de los ejercicios de respiración, vamos como perdiendo ese miedo a entendernos, o ese miedo a manejarnos con nuestro cuerpo, a descubrir realmente lo que hay, hasta dónde puede llegar. Eso luego también se traslada a la vida. Dice un maestro aquí de España, Ramiro Calle, que cuando termina las clases siempre le dice a sus alumnos, bueno, y ahora el verdadero yoga empieza ahí fuera, una vez que sales de la sala. Exactamente. Todo lo que hacemos aquí luego se traslada pues que al empiece día a día. el yoga. Aquí Así que está. vamos allá. Muchas gracias. Bueno, pues como siempre nos vamos a ir tomando un minutito para ir a observar el cuerpo. Os voy a pedir que cerréis los ojos o tal vez que bajéis un poquito la mirada para ir llevando la atención a tu pie derecho, a tu pie izquierdo, a tu rodilla derecha, a tu rodilla izquierda, a tu cadera derecha, a tu cadera izquierda, sin detenerte mucho, pero sí tomando contacto con él. Lleva la atención al apoyo de las nalgas, de esos huesecillos que están dentro de las nalgas que se llaman isquiones, sobre la superficie que estés sentada o sentado, esa presión que hace. Lleva la atención a toda tu columna vertebral, a toda la parte posterior del tronco, tu espalda, hasta la coronilla. Lleva ahora la atención a toda la parte anterior, el abdomen, el pecho, la garganta, la cara y de nuevo hasta la coronilla. Deja que los hombros caigan pesados, caigan relajados, los brazos también caigan relajados sobre el regazo, sobre las piernas. Y con todos estos elementos, con todos estos segmentos que hemos descubierto a través de la atención, vamos a hacer una pequeña práctica del yoga más físico. Esos movimientos coordinados o esos movimientos estáticos, dependiendo de la modalidad que utilicemos. Deja que tu respiración tome protagonismo. Y hoy os voy a invitar a trabajar en el suelo sobre los 4 apoyos, de rodillas. Así que acordaros siempre de poner una superficie que sea un poquito mullida debajo de las rodillas para que no os haga daño, que puede ser una alfombra, puede ser rasterilla, puede ser una toalla incluso, algo que amortigue un poquito ese contacto, que no sea directamente con el suelo, para no hacerte daño, aunque no pasa nada si no tenemos rasterilla ni alfombra ni nada, también se puede hacer directamente en el suelo. Nos vamos a colocar. Vamos a abrir bien los dedos de las manos, vamos a expandir bien las palmas e intentar mantener todo el contacto de la palma contra el suelo.
Dirige lo que sería la parte plana del codo, no el hueso de atrás, sino la parte anterior, que es la parte plana. Intenta dirigirla hacia adelante, hacia donde está tu mirada. Eso va a permitir que los hombros rueden hacia afuera. Vale, no dejes que el ombligo y la espalda de la zona lumbar cuelguen hacia abajo, sino que recoge un poco la pelvis, deshace un poco esa curva lumbar. Nos vamos a mantener aquí. Las rodillas están separadas, el ancho de las caderas también. Mantenemos ahí esos 4 puntos de apoyo firmes en el suelo o sobre la superficie que estéis. Y desde aquí vamos a comenzar con el primero de los movimientos de la columna vertebral, que es el de recoger la pelvis hacia adentro, redondear toda la columna, llevar la mirada hacia el ombligo, empujar desde las manos bien hacia abajo, dejando que se estire toda esa parte alta de la espalda, y vamos al movimiento contrario, que es el de arqueo. Proyectar el esternón o el pecho hacia adelante, arquear toda la columna, la mirada al frente y vuelve de nuevo a redondearte. Recoge las nalgas, recoge el ombligo, la mirada hacia el abdomen, empuja con las manos, nota cómo las escápulas por detrás se separan y vuelve de nuevo al gesto contrario, al arqueo. Un par de veces más, muy despacito, notando bien todo ese movimiento a través de tu columna vertebral. Y ahora que ya tenemos el gesto aprendido, vamos a intentar coordinarlo con la respiración. Cuando me redondeo, voy a aprovechar para soltar el aire, para vaciarme bien de aire. Y cuando me arqueo, la mirada va al frente, voy a aprovechar para inhalar, para tomar aire. Exhala, redondea, inhala, arquea. Exhala, redondea, inhala, arquea. Le vamos a dar un poquito de ritmo. Exhala, redondea, inhala, arquea. Exhala, redondea, inhala, arquea, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, 2 más, inhala, exhala, inhala, y la próxima vez que exhales vas a llevar las nalgas hacia los talones, hasta donde llegues, dejando las palmas de las manos donde estaban apoyadas, notando ahora el estiramiento en los costados. Relaja un poquito la cabeza hacia el suelo, relaja toda la tensión que puedas tener en los músculos del cuello. Toma aquí un par de respiraciones y volvemos de nuevo hacia adelante, hacia los 4 apoyos. Vas a acercar un poco la mano derecha al centro, más o menos que caiga debajo de la mirada. En vez de tenerla debajo del hombro, va a quedar más o menos debajo de la mirada, y con el brazo izquierdo vamos a buscar la torsión hacia ese lado. Que el tronco se gire hacia tu lado izquierdo y baja. Vuelve de nuevo hacia la izquierda y baja. Vuelve de nuevo, izquierda y baja. Y ahora lo coordinamos con la respiración. Eleva el brazo y gira el tronco hacia la izquierda. Intenta que sea esto en la inhalación y al exhalar vuelve de nuevo a bajar. Inhala, abre. Exhala, baja. Inhala, abre. Exhala, baja. Y una más. Inhala. Y exhala. Y coloca tu mano izquierda donde tienes la derecha para ir hacia el otro lado. Gira el tronco hacia la derecha, eleva el brazo. Y cuando sueltes el aire, bajas. Inhala, toma aire. Abre. Exhala, baja. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala, un par de veces más. Inhala. Exhala. Y una última. Inhala.
Y exhalando, apoya las manos de nuevo en el suelo, a la altura de los hombros. Vamos a recoger los dedos de los pies hacia adentro. Vamos a hacer una postura que se llama el perro cabeza abajo o Adho Mukha Svanasana. Es una postura muy común en la práctica de yoga. Partimos eso, desde los 4 apoyos. Como estamos, recogemos bien los dedos de los pies hacia adentro y vamos a elevar las rodillas del suelo. Una vez que las rodillas están elevadas, voy a llevar las caderas hacia atrás, buscando con el abdomen el contacto en los muslos. De momento todavía me quedo con las rodillas dobladas. Voy a notar ahí cómo se estira toda esa parte alta de la espalda y los lados del tronco. Intentando que los brazos estén alineados con las orejas y desde aquí vamos a ir dejando que el talón derecho quiera acercarse al suelo. De tal manera que voy a ir buscando la rodilla derecha que se estire. Voy a notar cómo se estira toda esa parte posterior de la pierna derecha. Vuelve a flexionar la rodilla derecha. Alarga bien la espalda y ahora es la izquierda la que quiere ir hacia el suelo. El talón quiere ir hacia el suelo. Empuja bien con las manos el suelo. Descansa la izquierda. Volvemos con la derecha. Talón hacia el suelo. Rodilla que se estira en la medida que puedas. Dobla la derecha y estira la izquierda. Dobla la izquierda. Venimos hacia adelante. Apoyamos las rodillas en el suelo. Los empeines y descansamos las nalgas hacia los talones. Toma aquí un par de respiraciones. Aprovecha para abrir y cerrar los dedos de las manos, para hacer giros con las muñecas. Una postura que requiere de cierta fortaleza en las muñecas y si no la tenemos, pues poquito a poco que vayamos haciéndola iremos ganándola. Vamos a hacer otra vuelta. Estira bien los brazos, palmas de las manos bien abiertas, dedos bien abiertos. Vamos a los 4 apoyos. Vamos a abrir el pecho, arquear la espalda, a recoger los dedos, eleva las rodillas, caderas atrás y arriba. Y ahora voy a dejar que las 2 rodillas se quieran estirar, que sean los 2 talones los que quieren ir hacia el suelo. Vuelvo con las rodillas abajo, abro de nuevo el pecho y llevo las nalgas a los talones. Vamos a repetir 4 vueltas así. Vuelvo hacia adelante a los 4 apoyos, abro el pecho, arqueo la espalda, recojo los dedos, elevo las rodillas, caderas atrás y arriba, perro cabeza abajo. Vuelvo rodillas al suelo, abro el pecho y nalgas a los talones. Voy hacia adelante, 4 apoyos, arqueo. Y aprovecho para soltar el aire yendo atrás y arriba en el perro cabeza abajo. Hasta donde tus rodillas se puedan estirar. Vengo hacia adelante, tomando aire, inhalando, abre el pecho y exhala. Nalgas a talones. 2 últimas. Inhalando hacia los 4 apoyos, abre el pecho, exhala, caderas atrás, arriba. Perro cabeza abajo. Tomo aire, 4 apoyos. Abro el pecho y suelto el aire, exhalo, nalgas a talones. Última vez, 4 apoyos, inhalo, abro el pecho y exhalo, caderas atrás y arriba, perro cabeza abajo. Inhalando, de nuevo rodillas al suelo, abro el pecho y exhalando. Llevo las nalgas hacia los talones, apoyo una mano encima de la otra, la frente encima de las manos y descanso aquí. Descansa los hombros, descansa las muñecas, descansa la cabeza, que se apoye bien en las manos, así descansas también el cuello. Descansa toda tu columna vertebral, sobre todo estirándose la parte más baja. Descansa las caderas, que se aflojen y lleguen hasta donde están preparadas en este instante para llegar. Y deja que tu respiración se vaya tranquilizando,
si se vio agitada por la práctica. Si ya está tranquila, puedes observar ese flujo de aire entrando y saliendo. Y desde aquí vas a llevar las manos a los lados de las rodillas, vas a desenvolver la espalda, suave, vas a ir elevando la cabeza, hasta volver con la mirada al frente, mantén todavía los ojos cerrados. Para tomar un par de respiraciones profundas, para recuperar la verticalidad. Y para sentir cómo está tu cuerpo ahora después de esta mini práctica. Cuánto de agradecido es el cuerpo a poco que trabajemos con él. Lleva las manos juntas al centro del pecho. Y yo desde aquí os agradezco la atención. Os deseo que tengáis buen resto de día. Nos vemos ya la próxima semana. Muchísimas gracias, Narayani. Sí que nos va bien estas poses para perder el miedo, todo lo que es cabeza abajo. Muchas gracias. Gracias. A vosotras, gracias, Concha. Hasta pronto. Adiós. Esta era nuestra compañera Narayani desde Om Shanti Yoga en Tenerife, España. Me encanta verles hacer yoga. Me encanta ver a Eneida cómo hace yoga con su chico, ¿verdad? Y cómo el chico le propone no solo perder el miedo a la compasión, sino le sugiere otra serie de ejercicios que son tan significativos o más. Es el directo. Gracias, Eneida, por mostrarnos esas imágenes con el chico o la chica, no sé qué es, pero desde luego llenas de poesía matinal. Ver cómo está el chico también siguiendo las clases. Muchísimas gracias, Eneida. Gracias. Bien, seguimos con el programa y en este caso vamos a seguir con nuestra autora del día. Entran imagen de la autora. Ella es Judith Butler. Y Judith Butler nació en 1956 en Estados Unidos. Es de ascendencia judía, polaca, húngara, rusa. Sus padres eran emigrantes y es una filósofa postestructuralista. Ha realizado muchísimos aportes en diferentes disciplinas, no solo en la filosofía, sino, por ejemplo, en el derecho, en la sociología, en la ciencia, en la política, en el cine o en la literatura. ¿Y por qué traigo a Judith Butler a un programa que tiene que ver con el miedo y la autocompasión? Bueno, los aportes teóricos de la profesora Butler son muy importantes, por ejemplo, en la teoría performativa del sexo y la sexualidad, a la hora de definir el género. Jude ha hablado mucho del imperialismo heterosexual masculino y se ha caracterizado por dar muchas revisiones críticas sobre obras que eran como muy consolidadas, entre ellas la obra de Freud y la obra de Lacan. Quisiera destacar algunas de sus obras para comentar una en particular. La más conocida es El género en disputa o Los cuerpos que importan, El grito de Antígona, Deshacer el género, Lenguaje, poder o identidad. Las ideas de la profesora Butler no solamente hablan sobre sexo, sexualidad y género, sino también sobre cómo construimos la identidad y la subjetividad, cómo dentro de todos nosotros existen estructuras de poder que nos aplastan, y eso tiene mucho que ver con el miedo a la compasión. El sujeto de Butler no es un individuo, sino más bien una estructura lingüística, y a través del lenguaje nosotros nos hacemos posibles en el devenir de la construcción de quién somos. Dirá la profesora, la vida no es la identidad, la vida resiste a la idea de la identidad y es necesario admitir en todos nosotros la posibilidad de trabajar y admitir la ambigüedad. A menudo la identidad puede ser vital como forma de opresión
y sería un error utilizarla para afrontar la complejidad. No saturen la vida con sus identidades, dice la profesora Butler. La obra que quiero comentarles se llama Sin miedo, exactamente así. He seleccionado una obra que ustedes pueden encontrar en lengua castellana. En la obra Sin miedo, Butler nos habla de las reacciones que nosotros tenemos a nuestras resistencias sobre lo que somos. Y en esa construcción de lo que somos nos habla desde la defensa de los derechos humanos al pensamiento político, a formas psicológicas de resistencia, cómo ese que somos y que no somos, el tener miedo o no tener miedo, ha dado lugar a múltiples modalidades de violencia, desde la tortura por razones políticas hasta la violencia contra uno mismo. Y creo que es importante en la obra Sin miedo recoger cómo la autora habla de justicia, de psicología, memoria, crítica y disidencia. Esta obra es una gran reflexión sobre la opresión del miedo. Butler es una autora tremendamente reconocida. Creo que es el día de hoy que está dando una conferencia en España, una conferencia que si ustedes se apuntan a asistir a ella, forma parte de las conferencias gratuitas de una entidad financiera, luego ponemos el link, hasta 1000 personas pueden verla. Butler habla del concepto de darse cuenta de sí mismo y de cómo ese sí mismo a veces nos tortura y nos somete a formas de violencia, nos subyuga en una resignificación y en una resistencia conceptual que ya no tiene sentido. Esta era nuestra autora del día, la autora Judith Butler y su obra Sin miedo. Recuerden la pregunta de la semana, ¿qué merece la pena en la vida? Si aún no nos han mandado un mail, pueden hacerlo a info@thewellbeingplanet.org para llevarse el libro de esta semana, la poesía de José María Márquez, Gopala, La vida lo merece. Vamos a seguir con nuestra meditación. Tomamos asiento, buscamos un lugar cómodo y vamos amablemente a tomarnos nuestro lugar. La meditación de hoy es sobre el miedo a la compasión, miedo, trauma y resistencia, así la hemos llamado. Vamos a respirar un minuto conjuntamente. Habiendo calmado tu mente, vamos a llevar la atención a la respiración y podéis, si queréis, poner la mano en el pecho o simplemente llevar la mirada y la atención a vuestro corazón. Esta es una meditación sobre la autocompasión. Si alguien a lo largo de esta meditación siente que esta meditación, este trabajo no es para él o para ella, simplemente abre los ojos y puede permanecer en la respiración. Vamos deliberadamente a buscar un miedo, bloqueo o resistencia que nos está marcando el día de hoy, quizás en los últimos días o semanas, y nos está invitando a ver la vida como si fuera una amenaza. Vamos a tomarnos unos segundos para seleccionar ese aspecto particular del miedo
el bloqueo o la resistencia en nuestra vida. Escojan uno de ellos. Y cuando lo hayan escogido, amablemente levantamos la mano izquierda y vamos a colocarlo en alguna parte de nuestro cuerpo donde ese miedo, bloqueo y resistencia va a ser trabajado. Imagina, siente o percibe que la mano que tienes depositada en esa zona del cuerpo empezase a irradiar. Puede irradiar temperatura o color, puede irradiar textura o sabor, puede irradiar sonido o olor. Y observa cómo te sientes cuando sabemos que ese miedo, trauma o resistencia está irradiando en otra parte de nuestro cuerpo. Siente cómo te sientes cuando ese miedo no solamente está en esa parte, sino que se va extendiendo un poco más a otras zonas de tu cuerpo. Y observa si lo puedes tolerar o no lo puedes tolerar. Para ayudarte a si lo puedes tolerar o no, practica el descentramiento. Observa cómo ese miedo crece y a la vez observa que lo estás observando. Observa que el miedo crece y observa que lo estás observando. Vamos a hacerlo crecer en 1, crecer en 2, crecer en 3 y stop. Vamos a observar cuáles son las emociones que estás experimentando cuando has hecho crecer deliberadamente el miedo en esa zona de tu cuerpo hacia otras áreas. Puede ser angustia, ira, ganas de huir, sensación de soledad. Conecta con una de esas emociones. Ana, ya no está el miedo, sino esa emoción. Y de nuevo levanta la mano izquierda, libera la mano del cuerpo y conecta con esa emoción que te ha lastimado, esa profunda sensación que has sentido. Y lleva esa profunda sensación que has sentido a una zona de tu cuerpo diferente. Y de nuevo vuelve a colocar la mano en esa zona y siente de nuevo como la profunda sensación de esa emoción se extiende el sabor, se extiende el tamaño, el olor, el sonido, el gusto, el tacto. Y de nuevo observa si puedes observar que estás observando. Si es así, si puedes observar que observas la sensación, vamos a aumentarla. Aumentamos en 1, aumentamos en 2 y aumentamos en 3. Stop. Siente como la sensación se ha transformado quizás en un pensamiento en el que no te sientes suficientemente bueno o buena, un sentimiento transformado en pensamiento de desconfianza,
no voy a ser capaz. Y siente como ese pensamiento conecta con un trauma o una herida. Si identificas cómo el pensamiento conecta con un trauma o una herida, levanta la mano izquierda. Y tomando una respiración profunda, te preguntas a ti mismo, a ti misma, ¿puedo seguir con esta meditación? Si puedo seguir, voy a hacerlo. Y si no, simplemente voy a seguir respirando. Con la mano izquierda levantada vamos a observar ese pensamiento que se ha transformado y experimentado en forma de herida traumática. Quizás algo que sentiste en un momento importante de tu vida. Y ahora vamos a llevar la mano izquierda al corazón. Y colocando la mano izquierda ahí vamos a entrar en contacto con ese trauma que se construye con pensamientos, sentimientos y emociones y que activaron nuestros miedos. Trauma sobre un momento importante, una necesidad que tuvimos en nuestra vida. Y ahora, habiéndolo fijado, identificado, vamos a empezar a dar compasión. Vamos a poner la mano derecha sobre la izquierda y vamos a imaginar o visualizar que la mano derecha fuera la compasión. Y observar cómo la mano izquierda dice no puedo, la mano derecha dice si puedes desarrollar la compasión. La mano izquierda dice no soy suficientemente bueno y la mano derecha puedes convertirte en tu propia madre, en tu propia padre. La mano izquierda dice, no soy amable conmigo mismo, no conseguiré nada. Y la mano derecha dice, sí soy amable conmigo mismo, sí puedo conseguir algo. Como la mano izquierda dice, estoy triste. Y la derecha dice, soy más que la tristeza. Vamos a observar ese diálogo interno entre la mano izquierda y la mano derecha y observar cómo el sistema de amenaza cuando surge nuestro propio crítico interno, tiene que ver con el pasado. Y podemos dialogar con ese crítico. Vamos a respirar profundamente y sentir como si la compasión viniese desde el corazón y desde la mano derecha. Vamos a hacer 9 respiraciones profundas. Una, inside, outside. Sentimos como si la mano izquierda se disolviese, sostenida entre el pecho y la mano derecha. 2, sentimos cómo se extiende la amabilidad y la calma. 3, sentimos como el flujo de la compasión, donde había una experimentación de bloqueo, se disuelve.
4 podemos empezar a sentir cómo nos permitimos recibir la compasión de nosotros mismos. Y nos vamos sintiendo más y más en calma, observando que nos podemos relacionar con el miedo a la compasión de una forma diferente. Que podemos sustituir la autocrítica por autocompasión, el apego a inseguro por seguro, o la depresión, la ansiedad y el estrés por amabilidad, bondad y calma. Y nos centramos en el concepto de recibir compasión de nosotros mismos. Sí, puedo recibir la compasión de mí mismo. Y en silencio, amablemente, abrimos la puerta o la ventana de la compasión, solo un poquito. Lo suficiente para dejar un poco de luz en el día de hoy. Repetimos en silencio estas frases. Que pueda tener autocompasión. Que pueda relacionarme con mi parte autocrítica, insegura y ansiosa de una manera más amable. Que cuando el miedo, el trauma o el bloqueo se presente, pueda experimentar el flujo de la compasión. Y ahora vamos a permanecer un minuto en silencio, sintiendo esto, siendo amables con nosotros mismos. Y amablemente volvemos, con cariño, volvemos a la presencia de nuestro cuerpo. Tomamos una inhalación profunda. Tengo curiosidad por saber cómo les fue esta práctica. No sé si a alguien de los que está presente les gustaría hacer un breve comentario en el chat o quisieran incluso decir unas palabras. Es una meditación interesante por lo que propone un diálogo interno que no es el uso que se suele hacer en las meditaciones. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue la práctica? ¿Les fue bien? Ajá. ¿Pudieron conectar? Uh-huh.
Se sintieron movilizados, sentí paz y consuelo. Muy bien. Es una práctica para movilizar aquello que no funciona y no esconder lo que no funciona, pero a la vez como cultivar y un poco desmontar el mito de que la autocompasión es como si fuéramos ángeles perfectos. Tener autocompasión no significa no reconocer que tenemos momentos difíciles, sino dar una respuesta a eso, usar otro modo. Ubicar formas diferentes de trabajar el miedo, sentir la desesperación grande en el trauma y cuando la mano derecha encima sentí mucho amor, ternura y amor. Exacto. Sentí livianidad y diría que conecté con lo que estaba pasando. Me sentí totalmente tranquila, liberada. Que ahí es un ejercicio para hacer después de que uno ya lleva un poquitito haciendo prácticas, ¿verdad? Llevamos unas cuantas clases y es interesante usarlo cuando nos sentimos desbordados también para recordar que tenemos recursos internos y que podemos conectar con otras partes de nosotros mismos. Bien, esta era la práctica del día. La práctica del día era el miedo a la compasión. Fue el programa número 23, Judith Butler, Yoga desde Tenerife. Si les gustó y lo encuentran de beneficio, compártanlo. Y si les gustó tanto, vuelvan mañana. Mañana tenemos un programa especial dedicado al bienestar y a la salud, a la nutrición. Hemos invitado a una gran nutricionista que se llama Adriana Ottenberg. Pues mañana no solo tendremos meditación y yoga y la clase como siempre, sino también consejos de Adriana Ottenberg sobre cómo podemos cuidar nuestra alimentación y qué tiene eso que ver con la autocompasión. Muchísimas gracias por su presencia, por su calidez y su cariño. Nos vemos mañana. Que tengan un excelente día o lo que les queda de día. Un abrazo.